vídeo vamos a ver una formación tipo sobre el funcionamiento de la web del colaborador. A lo largo de esta píldora explicativa recorreremos los principales apartados de la plataforma y las funcionalidades más habituales que puedes encontrar en tu día a día. Es importante tener en cuenta que esta formación muestra un entorno general y orientativo. Dependiendo de la correduría con la que trabajes, es posible que algunos apartados, opciones o accesos que aparecen en el vídeo no estén disponibles en tu perfil, o que incluso dispongas de funcionalidades adicionales que aquí no se muestran. Esto se debe a que los permisos y accesos de cada colaborador son gestionados directamente por la propia correduría, que es quien define qué módulos, herramientas o secciones puede visualizar y utilizar cada usuario dentro de la plataforma. Dicho esto, vamos a comenzar y a ver paso a paso cómo funciona la web del colaborador. Lo primero es el alta de dicho colaborador, que esto lo realiza la correduría. En ese caso, el usuario recibirá un correo electrónico en la dirección email facilitada durante el proceso de registro. Este correo tendrá un doble objetivo. Por un lado, verificar que la dirección de correo existe y es correcta, y por otro, permitir la creación y configuración de la contraseña de acceso a la plataforma. La contraseña podrá ser establecida directamente por el propio usuario durante el proceso de activación o en algunos casos podrá haber sido configurada previamente por la correduría. Esto puede variar en función de la operativa interna de cada correduría. El acceso a la plataforma es muy sencillo. El usuario deberá entrar en el apartado específico de colaboradores e introducir como credenciales su correo electrónico y la contraseña, como vemos aquí. Una vez completado este proceso, ya podrá acceder a la web del colaborador y comenzar a utilizar las funcionalidades habilitadas dentro de su perfil. Una vez dentro de la web del colaborador, lo primero que veremos será el panel de inicio. En este panel encontraremos principalmente una serie de cuadros de colores que funcionan como accesos directos a los distintos apartados dentro de la plataforma. ¿Vale? Estos apartados están en el menú principal que tenemos aquí, en el margen de la izquierda, en este menú lateral. A través de estos accesos, como decía, vamos a poder entrar rápidamente a secciones como oportunidades, siniestros, pólizas, recibos devueltos y otros apartados relacionados con la actividad del colaborador. Es importante recordar que la información visible dependerá de los permisos y accesos configurados por la correduría. Por defecto, el colaborador únicamente podrá consultar la información que tenga asociada a su propio perfil, es decir, verá únicamente sus oportunidades, sus siniestros, sus pólizas o cualquier otro elemento vinculado directamente a su usuario. En cualquier caso, estos cuadros actúan simplemente como accesos rápidos a las diferentes secciones disponibles dentro del menú principal, ¿vale? Que como hemos dicho se encuentra en el margen lateral izquierdo. Si descendemos un poco, ¿vale? De estos cuadros, vamos a poder ver el apartado de notificaciones. En esta sección se mostrarán distintos tipos de avisos y recordatorios relacionados con la actividad del propio colaborador. Estas notificaciones pueden estar vinculadas, por ejemplo, a oportunidades, a siniestros, a pólizas o incluso puede darse el caso en el que aparezcan avisos que puedan haber sido creados directamente por usuarios de la correduría y específicamente para este colaborador. También, si nos vemos aquí en la parte de arriba, justo encima de lo que sería la leyenda de del centro de notificaciones, vamos a poder ver el filtro de avisos futuros, que nos permitirá decidir si queremos visualizar todas las notificaciones o todos los avisos disponibles, independiente de la fecha, o únicamente aquellas vigentes hasta el día actual utilizando el de no avisos futuro. Una vez visto el panel principal, vamos a pasar al primer apartado del menú, que serían las oportunidades. Las oportunidades sirven para realizar el seguimiento de posibles operaciones o futuras pólizas de clientes. Normalmente, este apartado se utiliza cuando un cliente potencial solicita un presupuesto para comparar su seguro actual con una nueva oferta. Por ejemplo, un cliente puede acudir porque su póliza actual va a renovarse con una subida de precio y desea valorar otras alternativas.
En ese caso, desde la plataforma se puede generar una oportunidad para recopilar toda la información necesaria y trasladarla posteriormente a la correduría para su gestión. Es importante tener en cuenta que este apartado no realiza cotizaciones directamente con compañías aseguradoras ni devuelve precios automáticos. El proceso de tarificación se llevará a cabo posteriormente desde el propio tarificador Avan 2 por parte del usuario corredor de la correduría. La función principal de la oportunidad es, por tanto, registrar y organizar toda la información relacionada con ese posible negocio, permitiendo hacer seguimiento del estado de la operación hasta llegar, si procede, a la emisión final de la póliza. Dentro de este apartado podremos crear oportunidades de diferentes ramos o productos, como por ejemplo de autos, de hogar, de salud o de vida, o incluso de otros seguros disponibles según la configuración de la correduría. El proceso de creación es muy sencillo. En función del producto seleccionado deberemos completar distintos bloques de información. Por ejemplo, en una oportunidad de hogar, primero se rellenarán los datos del cliente, después la información relacionada con la vivienda y finalmente los datos del seguro actual del cliente si dispone de él. Una vez guardada lo que sería la oportunidad, quedará registrada dentro del sistema y será visible para el usuario corredor correspondiente, que podrá continuar con la gestión, realizar la cotización desde Avan 2 y avanzar con los siguientes pasos del proceso comercial. También es importante tener en cuenta que las actualizaciones y seguimientos de las oportunidades deberán realizarse de manera manual dentro de la plataforma. Dentro del apartado de oportunidades también encontraremos distintos subapartados que nos permitirán gestionar y realizar seguimiento de toda la actividad comercial. El primero de ellos es el apartado principal de oportunidades, desde donde podemos generar nuevas oportunidades para clientes potenciales o clientes ya existentes, como hemos visto. Además, también tendremos disponible la sección de proyectos guardados. Desde aquí podremos consultar todas las oportunidades que hayamos generado previamente, visualizar el estado en el que se encuentran y acceder rápidamente a su información. Lo único que tendríamos que hacer sería acceder al botoncito de referencia y podríamos, digamos, llegar a toda la información de dicha oportunidad. ¿Vale? Pues la ficha de la oportunidad, el riesgo, las cotizaciones, si queremos añadir competidores, cotizaciones realizadas, proyectos comparativos, el apartado de notas para poder generar cualquier tipo de gestión o de nota, o incluso el apartado de documentos para ir añadiendo toda la documentación adjunta que necesitemos. En caso de disponer de un gran volumen de proyectos, pues mediante este filtro vamos a poder filtrar por aquellos, digamos, que queramos. Otro de los subapartados disponibles es el de venta cruzada. Esta funcionalidad permite identificar posibles oportunidades comerciales sobre clientes que ya disponen de determinados productos contratados, pero a lo mejor no de otros, ¿vale? Pues directamente desde aquí vamos a poder filtrar por aquellos clientes que, por ejemplo, no tengan póliza en hogar, pero que sí tengan póliza en autos, o, como es multiselección, vamos a poder indicar pues todo lo que necesitemos, ¿vale? Por ejemplo, quiero que solamente tengan pólizas de autos, pues digo que no tengan pólizas en los demás ramos, pero que sí tengan pólizas en autos. Pues a la hora de buscar, me hará todo el filtro de todos los clientes visibles para este colaborador en particular y nos aparecerá el registro como tal, ¿vale? En este caso veríamos este cliente que tiene dos pólizas, en este caso de autos, ¿vale? Por último, encontraremos el apartado que se denomina seguimiento de emisión. Desde esta sección vamos a poder consultar todas aquellas oportunidades que hayan sido marcadas como ganadas, es decir, oportunidades en las que el cliente ha decidido continuar con el proceso de contratación. El objetivo al final de este apartado es poder realizar un seguimiento del estado final de la operación y comprobar si finalmente la póliza ha llegado a emitirse o no. El siguiente apartado principal del menú es el apartado de clientes. Desde aquí podremos consultar toda la cartera de clientes asociada al colaborador y dependiendo de los permisos configurados por la correduría, también tendremos la posibilidad de dar de alta nuevos clientes dentro de la plataforma. En este caso, en el caso de disponer de permisos para ello, tendríamos aquí el botón o la opción de dar de alta al cliente. El proceso es muy sencillo.
únicamente tendremos que indicar el documento de identidad o CIF del cliente y automáticamente el sistema realizará una comprobación en la base de datos para verificar si ese cliente ya existe previamente o no. Esta validación sobre todo sirve para evitar duplicidades dentro del sistema. Si el documento de identidad informado ya estuviera registrado, el propio sistema nos informará de ello e incluso nos permitirá acceder directamente a la ficha del cliente siempre y cuando dicho cliente esté asociado a este colaborador en particular y dispongamos de permisos para visualizarlo. En caso de que el cliente no exista, el sistema permitirá continuar con el alta, ¿vale? O sea, sencillo. Y también nos permitirá acceder a la ficha correspondiente del cliente para completar toda la información necesaria. Por otro lado, si lo que queremos hacer es localizar o consultar clientes ya existentes, podremos utilizar los filtros de búsqueda que tenemos aquí, ¿vale? Para poder buscar por todos estos campos que creáis necesarios. O incluso si quisiésemos realizar una búsqueda sin aplicar ningún filtro, pues directamente le daríamos aquí a buscar y el sistema nos mostrará directamente el listado completo a los que el colaborador tenga acceso, ¿vale? En este caso, para poder acceder a cualquiera de estos clientes, lo único que tendremos que hacer sería pulsar sobre el icono que tenemos a la derecha. Una vez entremos, vamos a poder ver la ficha del cliente. ¿Qué información vamos a ver? Pues sobre todo en el margen central veremos un poco el resumen del cliente, ¿vale? Lo que serían pólizas en vigor o pólizas anuladas, el total, bueno, primas netas en vigor, primas históricas, comisiones anuales, siniestros abiertos, oportunidades abiertas, ¿vale? Un poco toda esa información. También, si bajamos, pasaríamos a lo que sería la ficha del propio cliente, toda la información relacionada, como nombres, tipos, digamos, de clientes, documentos de identidad, nacionalidad, direcciones, teléfonos, ¿vale? Todo esto lo vamos a poder ver directamente desde aquí. Bueno, vamos a intentar entrar en alguno que se vea sin ningún problema. Y así veríamos su información, ¿vale? Pues sus direcciones, los teléfonos, emails, etcétera. Y si nos venimos a la parte de arriba, como decíamos, ¿vale? Pues un poco la información general de este cliente, las pólizas en vigor, primas netas históricas, comisiones, etcétera. Si os fijáis, justo encima de este cuadro central vamos a tener estos diferentes bueno, acciones o botones de acción. Vamos a poder sacar el resumen del cliente, el PDF, utilizando este check. Vamos a poder generar cartas o notificaciones utilizando plantillas, ¿vale? Importante, estas plantillas deben de estar creadas previamente por parte de usuarios de la correduría, ¿vale? Usuarios corredores. O incluso también vamos a poder crear oportunidades directamente desde aquí, ¿vale? Sobre este cliente en particular. Si ahora nos dirigimos al margen superior, vamos a tener el apartado de pólizas, donde vamos a poder ver cuáles son las pólizas que a día de hoy tienen vigor o incluso las que estén dadas de baja o finalizadas, suspendidas directamente desde aquí. Y lo mismo que pasaba con el acceso en clientes, para poder acceder a cualquiera de ellas, accederíamos directamente mediante el botón en color negro. En el apartado de recibos exactamente igual, veríamos todos los recibos que tenga asociados este cliente y que sean visibles para este colaborador. Los siniestros exactamente lo mismo, las oportunidades que hubiese tenido exactamente lo mismo. Vamos a tener el apartado de notas, que directamente desde aquí vamos a poder ver todas aquellas notas, todas aquellas gestiones que a lo mejor haya creado el propio colaborador, o incluso también puede dar el caso de que usuarios corredores hayan dejado notas visibles para el colaborador. Entonces esas también van a poderse ver directamente por parte de este colaborador en particular, ¿vale? También tendríamos el apartado de documentos para poder ver o para poder adjuntar cualquier tipo de documentación que tengamos aquí activa o que necesitemos acceder. Lo mismo pasará con los corredores. Si la propia correduría añade archivos adjuntos que son visibles para el colaborador, vosotros también lo veréis aquí reflejado.
Un punto importante que además se ha añadido hace relativamente poco es digamos, la propia generación de gestiones y sobre todo de tareas y de agenda por parte del usuario colaborador. ¿Cómo se realiza? Muy sencillo, dentro del apartado de notas que estarán disponibles en todos los objetos principales, ¿vale? En clientes, en pólizas, en recibos y en siniestros tendremos la posibilidad, obviamente siempre y cuando la propia correduría haya permitido esto, ¿vale? Tendremos la posibilidad de poder generar notas y a través de la generación de la nota vamos a poder crearnos tanto avisos como tareas a realizar. Estos avisos, como bien dice el nombre, es únicamente para avisar a diferentes usuarios de que a lo mejor cierta tarea o cierta gestión ya se ha realizado por parte de este usuario. ¿Cómo se realizaría? Muy sencillo. En la propia creación de la nota vamos a poner el asunto. Vamos a poner el asunto, por ejemplo, reunión colaborador. Perfecto. El estado normalmente siempre va a ser pendiente, es decir, nunca se va a generar una gestión ya realizada, pero bueno, si ya es una gestión pasada que hayáis realizado, la podéis generar directamente como finalizada, ¿vale? Pero no suele ser lo habitual. Descripción. Tened en cuenta que cuanta más información haya dentro de descripción, pues mejor será tanto para este usuario en particular como para cualquier otro usuario que pueda entrar y ver esta información. Entonces, tened en cuenta que aquí vamos a poner, escribir todo lo que sea necesario. En fecha y hora siempre será la fecha y la hora en la que estemos realizando dicha nota. No obstante, se puede cambiar y se puede poner la nota y la fecha que nosotros queramos, ¿vale? De los demás no se suele utilizar prácticamente ninguno, a no ser que se quiera generar un aviso. En ese caso, se utilizaría el aviso, se incluiría cuáles son los usuarios a quien queremos que se llegue o a quien queremos que le llegue dicho aviso. Lo único que tendríamos que hacer sería añadirlo aquí, ¿vale? Y la fecha del aviso, es decir, cuándo queremos que le llegue este aviso a este usuario en particular. Una vez hayamos realizado todo, yo en mi caso no voy a generar ningún tipo de aviso, le daríamos a guardar para que se generara directamente esta gestión directamente desde aquí. Ahora, si sobre esta gestión tenemos que realizar una tarea en, yo qué sé, en 1 o 2 días la semana que viene o incluso en revisiones de póliza cuando vayan a vencer, lo vamos a poder hacer directamente desde aquí. Tendríamos el apartado de tareas y nueva tarea. ¿Qué vamos a poner? Pues toda la información necesaria. ¿Qué tipo de tarea es? Si es una tarea o si es una llamada. La situación. Aquí, insisto, normalmente suelen ser tareas pendientes, es decir, que vamos a realizar en en un periodo de tiempo siguiente, a futuro, ¿vale? ¿Qué tipo de prioridad queremos darle? La fecha y la hora, lo mismo, va a ser la fecha y la hora en la que vamos a generar dicha tarea, pero sobre todo y lo más importante va a ser la fecha de previsión, es decir, cuándo tenemos previsto que vamos a realizar dicha tarea. En este caso, imaginaos que yo lo quiero para la semana que viene, el día 25. Pues yo vamos a poner el día 25 y lo mismo, tanto en descripción como en observaciones, tened en cuenta que cuanta más información se ponga, pues mejor. Descripción, pues ejemplo de tarea a realizar. Y lo mismo en observación, esto es un ejemplo de observaciones a añadir en una tarea. Una vez ya hemos añadido toda esta información, le tendríamos que dar a guardar, nunca a guardar resuelta, ¿vale? Porque si le damos a guardar resuelta es como si ya se hubiese realizado y por ende no nos va a aparecer. De hecho, también vamos a poder ver en el margen derecho toda la carga de tareas que este usuario tuviera. Por si a lo mejor para el lunes 25 hubiésemos tenido aquí muchas tareas ya pendientes, pues a lo mejor no es buena idea asociarnos esta tarea para este día en particular. ¿Vale? Una vez ya todo esto, le daríamos aquí a guardar y ya tendríamos generada la tarea, como vemos aquí, o incluso vamos a poder adjuntar cualquier tipo de documentación específicamente sobre esta gestión como tal. ¿Dónde podríamos ver estas tareas que están pendientes? Pues mira, vamos a tener un apartado que tenemos aquí que se denomina tareas, donde vamos a poder ver, en este caso, pues toda, bueno, esta es una anterior, si os fijáis,
porque está hasta el día 19, pero si yo pongo hasta la semana que viene, por ejemplo hasta el día 27, y le damos a buscar, vamos a ver la tarea que tenemos pendiente, si os fijáis, para el día 25, que sería la fecha de previsión. Una vez ya se ha realizado dicha tarea, ¿cuál sería la manera correcta de cerrarla? Pues mira, la manera correcta sería acceder otra vez al registro, iríamos a la nota en particular, vamos a la tarea, la marcamos como correcta y cerramos la gestión. Podemos poner incluso una resolución y le daríamos a aceptar. Con esto habríamos generado la gestión, habríamos creado la tarea y realizado la tarea, además del cierre de todas ellas, de manera correcta. De hecho, si volviéramos a tareas, aquí ya nos aparecería esta tarea porque ya estaría realizada y aquí pues ya no nos aparecería eh, ninguna en este caso pendiente. ¿Vale? El otro punto que tendríamos muy relacionado también con el apartado de tareas sería el apartado de agenda que tenemos aquí. Este apartado es para generar eventos que no tienen por qué estar asociados a ningún objeto principal. La principal diferencia entre tareas y agenda es que, como hemos visto, las tareas van a ir siempre de la mano de un objeto principal, es decir, de clientes, de pólizas, de recibos o de siniestros, pero la agenda no. Es decir, normalmente o para lo que está pensado es que este de agenda se generen aquellos eventos quizá personales o fuera de la correduría, entre comillas, como si fuese una agenda personal. Por ejemplo, imaginaos que tenéis una formación o que tenéis que hacer una visita al médico, la razón que sea, pues lo único que tendríamos que hacer sería directamente generar el evento. Ponemos la fecha y la hora, la prioridad que queramos darle y la descripción. ¿Vale? Pues visita a no sé dónde, o cita con el médico, o formación con Codioscopic, me da igual. Una vez generado le daríamos a guardar y como vemos aquí nos aparecería dichos eventos. Aquí es lo mismo, para poder realizarlo, para poner finalizarlo, mejor dicho, tenemos aquí el botoncito verde, una vez nosotros le demos, desaparecería entre comillas, ¿vale? No es que desaparezca porque el estado nos aparecerán pendientes, pero si luego filtramos por aquellas que están finalizadas, pues podemos ver todas aquellas que estén finalizadas como tal, porque ya se hayan realizado, ¿vale? Entonces, esta sería la diferencia entre las tareas y los eventos de la agenda, ¿vale? Siguiendo en el apartado de clientes, pues bueno, tendremos también un pequeño apartado que se denomina caducidad NIE, que es para poder ver aquellos clientes, como vemos aquí, que tengan el NIF ya caducado, que caducará en un mes, en 2, en 3 meses o que no se conoce la fecha de caducidad, principalmente pues para todos aquellos seguros que sean de vida, ¿no? Por donde sí que hay que actualizar este dato porque es un dato bastante importante como tal, ¿vale? El siguiente apartado es el de cambio de mediador. Su funcionamiento es bastante similar al apartado de oportunidades, ya que también está orientado al seguimiento y gestión de determinados procesos dentro de la plataforma. En este caso, desde este apartado podemos realizar un seguimiento de aquellas pólizas cuya mediación vaya a ser transferida desde otro mediador o hacia otro mediador distinto. ¿Vale? Igual si tenemos aquí el buscador de todos los cambios de mediación que estén disponibles o incluso poder generar una nueva solicitud que como vemos es muy similar a la creación de la oportunidad, ¿vale? Meteríamos lo que es la información del cliente, la información de la póliza y si necesitamos adjuntar cualquier tipo de documentación, pues también lo podríamos ver desde aquí. A ver, a través de esta sección algo muy parecido a oportunidades, vamos a poder ver el estado en el que se encuentra cada proceso y realizar distintas acciones relacionadas con dicha gestión. Por ejemplo, vamos a poder generar o enviar cartas de mediación. eh, También vamos a poder solicitar documentación necesaria como DNI u otros documentos requeridos y hacer el seguimiento de todos los pasos necesarios hasta completar el proceso, ¿vale? Tened en cuenta al final que este cambio de mediación, por mucho que lleguemos aquí el seguimiento, se tendrá que realizar directamente con el cliente en particular y con la compañía, ¿vale? Aquí solamente es un poco eh, para dejar constancia de ese cambio de mediación e incluso poder ver la situación en la que se encuentra.
Aunque este apartado esté disponible dentro de la web del colaborador, no suele ser una funcionalidad utilizada habitualmente por colaboradores, ¿vale? Ya que este tipo de gestión pues normalmente la realiza directamente la propia correduría. No obstante, si la correduría lo considera necesario o ha habilitado los permisos correspondientes, pues el colaborador también podrá acceder y trabajar sobre este apartado desde su propio perfil. El siguiente apartado y uno de los principales dentro de la web del colaborador es el apartado de pólizas. Desde esta sección podremos consultar todas las pólizas asociadas al colaborador y realizar búsquedas utilizando los diferentes filtros disponibles. Al igual que ocurría en el apartado de clientes, podremos utilizar distintos criterios de búsqueda para localizar pólizas concretas, como por ejemplo fechas de efecto, fechas de vencimiento, incluso poniendo compañía, filtrando por compañía, ¿vale? Vamos a tener toda esta posibilidad. Si no queremos aplicar ningún filtro y simplemente deseamos visualizar el listado completo de pólizas disponibles para este colaborador, pues lo único que tendremos que hacer sería, como hemos visto en clientes, pulsar sobre buscar sin poner ningún tipo de filtro. Es importante recordar que el colaborador únicamente podrá visualizar aquellas pólizas a las que tenga acceso según la configuración y permisos establecidos previamente por la correduría. Además, dependiendo de los permisos asignados al perfil del colaborador, también podría existir la posibilidad de que pueda generar pólizas de manera manual dentro de la plataforma, ¿vale? A ver, no suele ser la operativa más habitual, ya que normalmente las pólizas se incorporan automáticamente al sistema mediante la integración con las compañías aseguradoras. Sin embargo, puede darse el caso que algunas corredurías pueden permitir que determinados colaboradores creen pólizas manualmente cuando sea necesario. ¿Vale? En ese caso, desde el propio buscador que tenemos aquí de pólizas, en el margen superior derecho tendremos la opción de poder dar de alta pólizas de manera manual. Si no te sale, pues es que no tienes ese permiso dado. ¿Vale? Como veíamos en clientes, para poder acceder a cualquier información o a cualquier póliza que tenemos aquí, pulsaríamos sobre el botón que tenemos en el margen derecho. Importante, esto también aplicaría a tema de recibos, a tema de siniestros o a tema de clientes. Vamos a tener la posibilidad de poder descargar un listado de PDF o perdón, en PDF o en Excel, como vemos aquí, o incluso vamos a poder indicar qué información queremos que aparezca, ¿vale? Como vemos aquí, pues tenemos ID de cliente, CIA, fecha de efecto, fecha de vencimiento, ramo, tomador. Si por algún casual queremos cambiar esos campos directamente desde este botón, vamos a poder indicar cuáles son los campos que queremos que nos aparezcan, ¿vale? Pues directamente lo seleccionaríamos y una vez seleccionado se guardaría. Esta selección se quedaría guardada para todo. Es decir, todas las veces que entréis aparecerá la selección que vosotros hayáis guardado aquí directamente. ¿Vale? Como decíamos, una vez esto, accederíamos a la póliza mediante el botón de acceso. Una vez dentro vamos a poder ver un poco pues, la información de la póliza en particular. ¿Vale? Vamos a tener el margen central para ver el tomador, el número de póliza, la matrícula si fuese un auto, las fechas de emisiones, primas netas, cobros, ¿vale? Todo eso lo vamos a poder ver desde aquí. Si bajamos, accederíamos a lo que sería la ficha de la póliza, ¿vale? La duración, el tipo de seguro, la compañía o incluso tema de colaboradores, ¿vale? Como vemos aquí que estén asociados. Si nos dirigimos a la parte de arriba, dentro de la ficha de la póliza, si os fijáis, vamos a tener diferentes submenús dentro de la propia ficha. Vamos a tener el apartado de riesgos para poder ver, digamos, los riesgos que están incluidos, los asegurados exactamente los mismos, garantías, ya sean que se han mandado por parte de la compañía o que se hayan generado de manera manual, lo vamos a ver directamente desde aquí. Vamos a poder, si fuera el caso y tenemos permisos, la propia generación de suplementos, ¿vale? En aquellas pólizas que se necesiten. Un apartado de otros para poder, si fuera el caso, indicar si se preliquida o no, o si se le aplica un SAC, es decir, un servicio de atención al cliente, que normalmente, como digo, esto suele ser indicado por parte de la propia correduría, aunque lo más normal es que la modificación de los datos de la póliza tampoco esté habilitada, para los usuarios colaboradores. Tendríamos también un apartado de observaciones para poder añadir cualquier tipo de observación que queramos, ¿vale?
o un apartado de seguimiento para poder ver normalmente aquellos cambios que se han ido realizando sobre bueno, en este caso sobre esta póliza en particular, ¿vale? Si se la ha asociado a algún colaborador, si no, cuándo se ha dado de alta, pues un poco toda esa información relacionada, ¿vale? Si ahora nos dirigimos a la parte de arriba, como vemos, vamos a tener la opción, como veíamos también en el apartado de clientes, de poder generar cartas o enviar notificaciones utilizando plantillas previamente creadas por parte de la correduría, ¿vale? Pues directamente podríamos darle aquí a notificar, podríamos ver aquí cuáles son las plantillas que hubiésemos tenido dadas de alta, incluso con el ojo vamos a poder ver cuál sería la dicha plantilla como tal, e incluso a la hora de seleccionar vamos a poder ver cómo quedaría dicha plantilla con la información de este cliente en particular, ¿vale? Pues directamente lo podríamos ver desde aquí con una previsualización. No obstante, al final veremos cómo poder configurar el correo electrónico para que el propio usuario colaborador pueda mandar estos correos electrónicos utilizando un email, ¿vale? Siguiendo con esto, podríamos dar de alta si fuera necesario o si se tuviesen permisos alta manual de siniestro, o lo mismo si se tuviesen permisos para este usuario colaborador, tendríamos la posibilidad de, en algunas compañías, ¿vale? Que serían Allianz, AXA, Reale y en algunos casos de Zurich, la posibilidad de poder descargarnos directamente la documentación de la póliza desde la propia compañía, utilizando este botoncito que tenemos aquí. En el margen superior, pues vamos a ver los recibos relacionados a esta póliza, incluso vamos a poder ver, como vemos, pues la situación en la que se encuentra si tuviésemos puesto el campo de situación, como vemos aquí, pues están pendientes de cobro o si estuviesen cobrados o impagados o lo que fuera, lo vamos a poder ver desde aquí. El apartado de siniestros es exactamente lo mismo para ver los siniestros relacionados con esta póliza en particular. El apartado de notas, pues para poder ver todas las gestiones que se hayan realizado por la parte de este colaborador y que se hayan añadido, o incluso, como hemos dicho en el apartado de clientes, que el propio corredor haya añadido aquí y además haya puesto que sean visibles para el colaborador. El apartado de documentos o incluso el apartado de mensajería donde se va a poder ver aquellos correos electrónicos que se han mandado a este cliente en particular, ¿vale? Pues lo podríamos ver directamente desde ahí. También, dentro de lo que sería el apartado de pólizas, vamos a tener dos subapartados, que serían revisiones, es decir, aquellas pólizas que estén marcadas con a revisar, pues aquí vamos a poder ver por si el propio colaborador necesita realizar una revisión de esas pólizas como tal, o incluso también vamos a poder ver el apartado de próximos vencimientos, donde vamos a poder ver mediante estos preajustes, pues aquellas pólizas que tengan vencimiento en los próximos 7 días, en la semana próxima, en el mes en curso, mes próximo, en los próximos 2 meses, ¿vale? Pues directamente lo vamos a poder filtrar directamente desde aquí. Una vez visto esto, ya pasaríamos al apartado de recibos. Lo mismo, vamos a tener el filtro de búsqueda de recibos para poder filtrar por lo que se necesiten, por compañía, por fechas de efecto, situaciones, etcétera. Si no ponemos nada y le damos a buscar, lo dicho, podríamos ver el total de recibos que tenemos, o mejor dicho, que este colaborador puede ver, ¿vale? Una vez esto, lo único que tendríamos que hacer sería entrar en el recibo directamente mediante el, el propio botón de acceso a dicho recibo, ¿vale? La información que veremos, pues lo mismo, será relacionada a este recibo en particular, ¿vale? Pues el número de recibo, la póliza a la que esté asociada, el cliente y si nos dirigimos a la derecha, pues las fechas de cobro, situaciones si están pendientes, si están liquidados, como fuera necesario, lo vamos a poder ver desde aquí. Y en la ficha del recibo, pues veríamos un poco toda la información relacionada del recibo. ¿Vale? Primas, lo que no veremos, aunque esto también dependerá de la configuración que haya optado la correduría, de si podemos ver o no lo que serían comisiones. ¿Vale? También tendríamos el apartado de colaboradores, donde se verá dicho colaborador, ¿vale? Que en este caso, pues, es el colaborador que está asociado, o el apartado de seguimiento, pues exactamente lo mismo, ¿vale? Pues si se ha dado de alta, si se ha cobrado, si se ha impagado, pues todo eso lo podremos ver directamente desde este apartado de seguimiento. Si nos vamos a la parte de arriba,
como vemos, pues vamos a tener la posibilidad de guardar recibo siempre y cuando el recibo esté cobrado, ¿vale? Los que estén pendientes de cobro, estén impagados o estén dados de baja, pues normalmente no vamos a poder realizarlo. O pues notificar, como hemos visto antes, mediante plantillas directamente con estos botones que tenemos aquí. En el margen de arriba, pues veremos lo mismo que tendríamos en lo que serían las pólizas y los clientes, ¿vale? Pues lo relacionado con este recibo en particular, los siniestros, las gestiones, la documentación o la mensajería como tal. Ahora, también vamos a poder ver dentro de los recibos los diferentes submenús, que sería el apartado de facturados. A ver, normalmente esto suele ser lo más habitual para que lo pueda ver la correduría, pero bueno, en el apartado de facturados veríamos lo que serían recibos que son cobro agencia, ¿vale? Es decir, cobro agencia, ya sea efectivo, ya sea transferencia, bancario, lo que sea, pero la gestión de cobro lo tiene la propia correduría, pero que todavía no están cobrados, es decir, están pendientes de cobro. Esto nos servirá para ver, dependiendo pues, de la fecha de efecto, cuántos días lleva sin estar cobrado y el sistema nos dará un riesgo pues bajo de anulación si ha pasado menos de 15 días, un riesgo medio de anulación si han pasado entre 15 y 30 días o un riesgo alto de anulación si han pasado más de 30 días, ¿vale? El apartado de devueltos es algo muy parecido a este mismo, pero aquí podríamos ver todos aquellos recibos que sean cobro directo compañía, ¿vale? Es decir, la gestión de cobro la tiene la propia compañía y lo mismo, dependiendo de cuándo se realizó ese impago con la fecha, pues nos dará un riesgo de anulación bajo de menos de 15 días, medio entre 15 y 30 días o alto más de 30 días como tal, ¿vale? Y también veríamos el apartado de desviación. Esto sobre todo será bastante importante o dependiendo del tipo, ¿vale? Normalmente suele ser más pues los que son de cartera, porque los de producción pues no tenemos un comparativo con el mismo periodo de tiempo del año actual, o sea, del año anterior, perdón, pero aquí vamos a poder ver, como bien dice el nombre, la desviación de los recibos, ¿vale? Y claro, aquí vamos a intentar poner alguno, no sé si lo tendré para que se pueda ver algún ejemplo. Mira, por ejemplo, ¿vale? Aquí vamos a poder ver todos aquellos recibos que cumplan con los filtros que hemos indicado, ¿vale? Y vamos a poder ver pues esta información, es decir, cuál es la póliza, cuál es el total del recibo y cuál es la desviación, tanto en total de prima como en porcentaje, ¿vale? La prima, bueno, veremos aquí la prima anterior, es decir, la del periodo de tiempo anterior, y la prima actual, y por ende nos aparecerá aquí el porcentaje de desviación, ¿vale? Tanto en porcentaje como en total de prima. Incluso vamos a poder seleccionar aquí pues todos aquellos que sean, por ejemplo, una desviación superior al 10%. Una vez nosotros marquemos esto, pues si os fijáis nos aparecerá pues un icono indicándonos que estos recibos cumplen con esa desviación como tal. El siguiente apartado sería el apartado de siniestros. A ver, tampoco me voy a parar aquí mucho, pues aquí se van a poder dar de alta si fuese necesario, ¿vale? O si tuvierais permisos para poder dar de alta, pues aquellos siniestros directamente mediante el alta manual de siniestro, pues rellenamos la información, ¿vale? Es decir, el parte de siniestro. Indicamos la póliza a la que está asociado y metemos toda la información relacionada con el siniestro. Cuándo fue, causante, personas implicadas, si ha habido peritos, si ha habido taller, lo que sea, pues todo eso lo vamos a poder indicar directamente desde aquí. Si no queremos dar de alta ningún parte de siniestro y lo único que queremos es entrar en un siniestro en particular, pues lo mismo, ¿vale? Tendríamos el filtro de búsqueda, si no ponemos nada y le damos a buscar, nos aparecerían todos aquellos recibos que podamos acceder mediante este colaborador. Por ejemplo, al entrar aquí, en cualquiera de ellos, pues vamos a poder ver la información relacionada con este siniestro en particular, ¿vale? Los contactos, empresas, la hora del siniestro, descripciones, daños, ¿vale? Pues toda esta información que veríamos directamente desde aquí. Si se han realizado indemnizaciones, recobros o seguimiento para ver cualquier tipo de
dato importante lo veremos desde ahí, o en la parte superior lo mismo, los recibos asociados al siniestro, las gestiones relacionadas con este siniestro o incluso el apartado de personas donde vamos a poder ver aquellas personas que se hayan dado de alta, ya sean contrarios, asegurados, conductores, peritos, abogados, etcétera, etcétera. El siguiente apartado es el de cuadro de mandos. Este apartado dependerá directamente de la configuración realizada por la correduría, por lo que puede ocurrir que algunos colaboradores lo tengan habilitado y otros no. En caso de que este apartado no aparezca disponible dentro del menú, pues simplemente significa que la correduría no ha habilitado ese permiso para el perfil del colaborador. Desde el cuadro de mando, pues vamos a poder consultar información resumida y estadísticas relacionadas con la actividad del colaborador dentro del programa, ¿vale? Como vemos aquí, datos de emisiones, contadores de pólizas en vigor, clientes en vigor, primas netas, todo esto normalmente lo suele hacer en comparativa con el año anterior, es decir, el ejercicio anterior. Si os fijáis, todos los puntos vamos a tener una I de información donde nos va a indicar qué es lo que o qué información nos muestra. En este caso, pues primas netas de recibos cobrados, devueltos de banco y pendientes. En acumulados del año anterior, pues es desde el 1 del 1 del 26 hasta el 31 del 5 del 26, ¿vale? O sea, es un poco pues toda la información que veríamos aquí eh, reflejada. Toda esta información se mostrará de forma visual, ¿vale? Y organizada para facilitar el seguimiento de la actividad comercial eh, o incluso pues también para la evolución de cartera asociada a dicho colaborador, ¿vale? Como vemos aquí. Además, obviamente, los usuarios corredores también disponen de este apartado, aunque con un nivel de acceso más amplio, ¿vale? En su caso, podrán consultar tanto información específica de colaboradores en concreto como una visión global y general de toda la propia correduría. En cualquier caso, siempre será la propia correduría quien decida si el colaborador puede acceder o no a este tipo de información mediante la configuración de permisos correspondientes. El siguiente apartado, al igual que ocurría con el cuadro de mandos, también dependerá de los permisos configurados por la correduría. En este caso hablamos del apartado de liquidaciones. Dentro de esta sección encontraremos principalmente dos áreas diferenciadas. Por un lado tendremos el acceso al histórico de liquidaciones, donde podremos consultar todas aquellas liquidaciones que hayan sido realizadas a este colaborador, ¿vale? Incluso vamos a poder acceder y ver un poco por la información de, de los recibos liquidados, incluso vamos a poder sacarlo en Excel o incluso factura si fuera necesario y el propio o la propia correduría hubiese indicado que sí que se puede sacar factura sobre esta liquidación como tal. Y por otro lado también tendríamos el apartado, digamos, de próximos abonos, que bueno, desde aquí podemos consultar aquellos recibos o importes pendientes que próximamente serán liquidados al propio colaborador, ¿vale? Tampoco tiene mucho más, pero bueno, desde aquí lo vamos a poder ver como tal. A continuación encontraremos el apartado de notificaciones. Desde esta sección vamos a poder visualizar todos los avisos y notificaciones pendientes relacionadas con nuestra actividad dentro de la plataforma, ¿vale? Sí que hay que tener en cuenta que estas notificaciones son las mismas que aparecen también reflejadas en el margen superior que tenemos aquí, ¿vale? Que además nos aparecen reflejadas con un icono de aviso. Entonces el acceso se puede realizar ya sea desde aquí, desde donde se quiera. También el siguiente apartado sería el apartado de contacto. ¿Vale? Esta sección está pensada principalmente para facilitar la comunicación entre el colaborador y la correduría. ¿Vale? Normalmente aquí aparecerán los datos de contacto que la correduría haya generado y este apartado de notas, a ver, ¿cómo lo explico para que se entienda? Desde aquí el propio colaborador va a poder generar notas, ¿vale? Estas notas las podrá visualizar el usuario corredor directamente desde la propia ficha de este colaborador en particular. Y también tendrá la posibilidad del propio corredor de poderle dejar notas respondiendo, digamos, a estas gestiones que hemos dejado directamente desde aquí, ¿vale? Sería como una especie de mensajería, entre comillas, instantánea, ¿vale? Y bueno, por último, el apartado de teléfonos de asistencia. Pues aquí aparecerán todos aquellos contactos y teléfonos de asistencia que la correduría haya configurado previamente dentro de la plataforma para que los colaboradores puedan consultarlos de forma rápida
y sencilla, ¿vale? Entonces todo esto sería el menú, digamos, principal que tenemos en el margen lateral, pero ahora nos quedaría un pequeño apartado, o mejor dicho, unas pequeñas secciones que tenemos directamente desde el propio perfil del colaborador, ¿vale? Para ello accederíamos al nombre del colaborador y tendremos tanto el apartado de mi perfil como de configuración. Si le damos al apartado de mi perfil, vamos a poder acceder a lo que sería la información de dicho perfil, la información de dicho colaborador y sobre todo o el apartado donde vamos a poder configurar el correo electrónico, ¿vale? Para poder mandar emails a los clientes y la firma como tal, ¿vale? Eh, Esto también va a depender un poco de la propia correduría, ¿vale? Si se utiliza la configuración de correduría, pues esa configuración previamente la tienen que crear ellos, pero en vuestro caso, si tenéis un correo Gmail, vais a poder utilizar la configuración Gmail, ¿vale? Realizando pues todos los permisos o solicitando todos los permisos que aquí nos pide la propia Gmail para poder mandar todos estos correos electrónicos. ¿Vale? Una vez hayamos dado todos esos permisos, nos indicará aquí que tenemos que actualizar la configuración para que se actualice, pues nosotros le damos a actualizar, ¿vale? O si no tenemos una configuración Gmail, pero tenemos una configuración de un servidor propio, tendríamos que utilizar la configuración propia, ¿vale? En este caso seleccionaríamos esta opción y tendríamos que rellenar la información que nos pide, como servidor, puerto, protocolo, contraseña, etcétera. Una vez de esto, si os fijáis, también vamos a poder aquí indicar una firma relacionada con bueno, que queramos utilizar en el envío de estos correos electrónicos. Y en el margen, digamos, inferior, vamos a poder ver cuáles son toda aquella documentación que tengamos en nuestra ficha de colaborador, ¿vale? Esto, sobre todo, será para el tema de los usuarios de correduría. Ellos serán los encargados de subir toda esa documentación en vuestra propia ficha para que vosotros podáis visualizar toda esa documentación desde aquí, ¿vale? Y por último tendríamos el apartado de configuración, donde vamos a poder ver pues un poco la información del usuario que tenemos, indicar o vamos a poder seleccionar aquí pues si queremos recibir notificaciones pues directamente indicándolo aquí o no, o también en el apartado de avisos si queremos ver los avisos en pantalla de inicio o cuando se emita la cotización, ¿vale? Sobre todo el más importante sería este de aquí, porque esto nos habilitará desde el apartado de inicio esta sección de avisos. Si no está, es porque directamente no tenemos ese permiso dado y por ende aquí no nos aparecerá. Entonces esto también es importante tenerlo en cuenta porque puede ser que la propia correduría nos esté dejando avisos, pero vosotros no lo estéis viendo porque no tengáis ese permiso dado, ¿vale? Con lo cual, tened en cuenta este permiso para aceptarlo o no, es decir, habilitarlo o no. Y ya con esto llegaremos al final de esta formación tipo sobre la web del colaborador. Esperamos que este recorrido por los distintos apartados de la plataforma os haya servido de ayuda para comprender mejor su funcionamiento y sobre todo para facilitaros vuestro trabajo en el día a día. Como hemos ido viniendo a lo largo del vídeo, algunos apartados y funcionalidades pueden venir en función de los permisos configurados por la correduría, por lo que es normal que no todos los usuarios vean exactamente las mismas opciones. Dicho esto, esperamos que esta guía os resulte útil como referencia general y que os ayude a familiarizaros con la herramienta. Nos vemos en próximos vídeos y formaciones.